A continuación, Soluciones, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 10.834. Protegen a políticos, a personalidades, incluso al ciudadano común de la inseguridad. Pero ¿quién los regula? ¿Quién los instruye? Los escoltas es el tema de hoy en Soluciones. La figura del escolta no está regulada por ningún organismo público. Según el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, unos 100.000 vigilantes y escoltas laboran ilegalmente. En Venezuela no existe un criterio estandarizado en escuelas técnicas de formación de escoltas ni vigilantes. Detienen el tráfico, portan armas de fuego, conducen motocicletas o autos blindados. Y algunos no tienen formación policial ni militar y solo cuentan con pocos días de preparación. Los incidentes en los que se han visto involucrados los escoltas de personalidades han sido recurrentes en los últimos tiempos. El pasado 6 de febrero, el escolta del gobernador de Monagas fue asesinado cuando intentaba frustrar un robo en un gimnasio ubicado en Maturín. El escolta del jefe de prensa de la Asamblea Nacional perdió la vida en la UD4 de Caricuao y el escolta del director de orquesta, Gustavo Dudamel, perdió la vida al ser alcanzado por un disparo tras una balacera ocurrida cerca de su residencia. José Manuel Pérez Castillo, escolta del conductor de televisión Mario Silva, recibió 6 tiros en el kilómetro 1 del Junquito, donde fue interceptado por unos antisociales que le quitaron un arma de fuego y una moto. Ingram José Hernández Rosales, escolta del Grande Liga venezolano Bob Abreu, encontró la muerte en La Victoria, estado Aragua, cuando se disponía a comprar un jugo y fue interceptado por 3 sujetos. Junior Osorio, quien era escolta al servicio del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, fue asesinado a tiros en Guarenas. El escolta del conductor de televisión Winston Vallenilla recibió 6 impactos de bala en el estacionamiento de un centro comercial en la avenida 4 de Mayo en Porlamar. El escolta de la exdiputada de la Asamblea Nacional por el PSV, María de Queipo, fue asesinado de múltiples impactos de bala frente a los tribunales ubicados en la Torre Bancomara, cerca de la avenida El Milagro, en Maracaibo. ¿Quién regula y adiestra a los escoltas en nuestro país? Que han sido asesinados por lo menos en los últimos 2 años. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Están realmente preparados y entrenados para ejercer esta labor? Tengo a mi lado a Iván Rubier, quien es asesor de seguridad y protección integral. Tengo a Alejandro Muñoz, quien es asesor de seguridad y protección integral. A mí me ha pasado, y con eso quiero iniciar el tema porque creo que es una queja frecuente, que yo estoy en la vía y de repente una persona armada en una moto de alta cilindrada, detiene el tráfico porque va a pasar un vehículo. Yo no sé quién va en ese vehículo, pero tampoco conozco esa persona que está armada y que obstaculiza la vía. Y es el tema, una de las razones que me motivó a tratar este tema, porque con la inseguridad creciente uno no sabe quién es esa persona que paró y con qué atribución tiene y qué autoridad. La figura del escolta en Venezuela es una figura que está definida jurídicamente. Buenos días y bienvenidos. No, ciertamente no está establecida en la ley. Sí es cierto que no está estipulada en el código, no es menos cierto que no existe una ley que lo regule. Cuando vemos y observamos el tipo de escoltas en la calle que paran con vehículos, motos, carros, la mayoría pertenecen a ministerios o entes públicos, bien sea jueces, diputados, gobernadores, alcaldes. La mayoría de los escoltas de los empresarios privados se manejan bajo un bajo perfil, se les prohíbe, se les exige no exhibir armas de fuego, no detener el tráfico, no llamar la atención. En el Código Penal, en el artículo 65, en un apartado que dice, se equipará a la legítima defensa el hecho en el cual el estado de incertidumbre, temor, terror traspase los límites de la defensa. Ordinal 4, el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro, de un peligro grave inminente al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo. Por tal motivo, la ley no establece la figura jurídica del escolta, pero tampoco la prohíbe.
Y cuando el Estado, el mismo Estado, los diputados, los senadores, los diputados, los jueces, los magistrados, usan escoltas que en la mayoría de los casos, en un 80%, no pertenecen ni a organismos de seguridad de Estado, ni a Fuerzas Armadas, no son personas civiles que de una u otra forma son contratados por sus conocimientos, prestan ese servicio. La mayoría, algunos, incurren en hechos punibles cuando no tienen un porte legítimo. Me explico, les dan un arma de fuego, un carnet, pero no está registrado en DARFA en la mayoría de los casos. Fíjense que según una cifra que me envió el diputado Ricardo Sánchez, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, ellos hacían un diagnóstico que aproximadamente el 50% de las empresas que laboran en ese mercado, que prestan el servicio de escoltas, y 100.000 vigilantes trabajaban de manera ilegal en nuestro país. Por eso me pregunto si una persona que tenga, como usted dice, una chaqueta o una corbata y una pistola, entonces puede ser escolta. ¿Quién los regula? Bueno, ¿Es ilegal esa figura o como bien dice usted, hay un vacío? Desde el punto de vista legal, con relación a la figura de escolta en nuestro país? Tenemos que comenzar primero, buenos días ante todo, ¿no?, la audiencia. Primero tenemos que comenzar sabiendo que el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana establece que el Estado, la responsabilidad del Estado sobre la protección de las personas, y aquellas personas, digamos, que se organicen, podrán ejercer actividades de protección mientras se establezcan regulaciones legales para tal fin. Pues eso es lo que carece actualmente el país. No hay regulaciones para, digamos, encauzar organizadamente la fusión de estos ciudadanos que se dedican al trabajo de protección ejecutiva o personal de guardaespaldas, o como se denomina aquí, escoltas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos referimos al servicio de protección a personas, obviamente, como dice acá el comisario, es personas que tienen cierto conocimiento previo, policiales, y que eventualmente venden, por falta de trabajo, venden sus conocimientos para la protección de personas. ¿De acuerdo? ¿Debe ser un policía o un ex policía o debe ser un ex militar? Bueno, viene a traer la notificación de la sentencia, vamos a explicar. Gracias. ¿Usted qué cargo ejerce dentro del tribunal? Alguacil. ¿En qué consiste esta orden? Sí, no tengo ninguna idea. Me dijeron llévelo y yo lo traigo. ¿Lo puede leer, por favor? No. ¿No sabe si hay algún plazo establecido por el tribunal? Nada. Esperar para entregarlo y ya. ¿Ante quién lo va a entregar? ¿Quién? Consultoría jurídica, me imagino. Ok, el funcionario alguacil del Tribunal Supremo de Justicia trae entonces así esta notificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia que reza cumple con remitirles mi anexo, copia certificada de la decisión dictada por este Tribunal Supremo en fecha 6 de marzo del año 2012 relacionada con la apelación interpuesta contra la sentencia número 2011-1472 de fecha 7 de diciembre del año 2011 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Esta orden está firmada por la magistrada presidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Evelyn Marrero Ortiz. Es así entonces como se espera por parte de el Tribunal Supremo de Justicia que la Consultoría Jurídica del Canal baje a recibir entonces esta orden, esta notificación que ya la magistrada en una entrevista a una radio privada decía que venía el día de hoy en horas de la mañana pues a informárseles a Globovisión. Estamos en este momento bajando Ricardo Antel, el consultor jurídico del Canal, para recibir entonces esta orden. El oficio, si es amable, me firma ahí, sí. Coloca los datos como indica ahí, si están amables. El doctor Ricardo Antel entonces firma así como recibida esta notificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Además se le va a dar copia anexa de esta sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, donde además, entre otras cosas, pues se ratifica y se declara improcedente esta apelación que hubiera ejercido los abogados del Canal de Noticias ante la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el pasado 7 de diciembre. Gracias. Hasta luego. Pasó un día.
Doctora Antela, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál es el siguiente paso entonces ahora a ejercer por parte de Globovisión? Bueno, la tengo que leer, pero seguramente es la notificación formal de la decisión que se había anunciado ayer mediante nota de prensa por el Tribunal Supremo de Justicia y si fuera así, es simplemente la decisión, como lo anunciamos ayer, de una de las apelaciones que había ejercido Globovisión contra una de las medidas cautelares que teníamos pendiente en el Tribunal Supremo de Justicia. Quiero ratificar que sigue pendiente la segunda apelación contra la otra medida cautelar que se nos negó, sigue pendiente el juicio de nulidad que se está sustanciando en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y por lo tanto no se han agotado aún las instancias judiciales para poder decir que se ha confirmado la validez de la multa. También el día de ayer usted ratificaba exactamente esto porque la nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia decía que se quedaba ratificada que Globovisión debía pagar esta multa. Sin embargo, esto no podría proceder hasta tanto finalice este juicio que está en curso en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Desde el punto de vista legal, ¿esto qué significa? Además, si puede explicar un poco, porque hay gente y personas que creen que esto debe ser pagado. Nosotros ayer quisimos decir que no era verdad el titular de la nota de prensa, no era verdad que el Tribunal Supremo de Justicia había confirmado la multa. El Tribunal Supremo de Justicia lo único que hizo fue desestimar uno de los recursos de apelación con relación a una de las dos medidas cautelares que se ejercieron. La propia presidenta de la sala reconoció en una entrevista de radio que quedaba por decidir la segunda apelación en esa misma sala político-administrativa y que también quedaba por decidirse el juicio de nulidad en la Corte Primera. Globovisión tiene la disposición de pagar esta multa una vez que hayamos ejercido todos los recursos ordinarios y extraordinarios que nos da la ley y solamente entonces haremos la valoración de rigor para pagar esa multa si es que finalmente no fuera anulada y se confirmara la validez de la multa. Pero en este momento Globovisión continúa defendiendo sus derechos y ejerciendo todos los recursos que nos da la ley para defendernos una multa que es esencialmente política y arbitraria por el ejercicio de la libertad de informar en Venezuela. También la magistrada el día de ayer adelantaba o informaba que ya Conatel estaría en plazo para volver acá a la sede del canal, quizás a plantear nuevamente el cobro de la multa. ¿Qué jerarquía o cómo sería el orden para que el Tribunal Supremo de Justicia pueda hacer estas aseveraciones con respecto a Conatel, que es otro órgano? Bueno, yo ayer lo dije, normalmente los magistrados, es anormal que los magistrados salgan a explicar los alcances y contenidos de sus decisiones mediante entrevistas o notas de prensa. Sin embargo, la presidenta de la sala actuó con una diligencia verdaderamente inusitada en cuanto a explicarle al órgano administrativo cómo debía proceder en este caso. Pero bueno, forma parte de este enjambre de poderes que actúan al unísono y en consonancia y que definitivamente vienen a confirmar aún más que el Poder Ejecutivo va a encontrar pleno respaldo de sus decisiones en el Poder Judicial. Pues prácticamente ayer la magistrada yo sentí que se comportaba como la directora de Conatel explicándole al organismo lo que debía realizar para poder cobrar esta multa, incluso advirtiéndole que debía hacerlo pronto para que no prescribiera la multa. La magistrada hizo una serie de aseveraciones que estamos analizando con mucho rigor, pues entendemos que pudo haber incluso algún adelanto de opinión sobre el fondo de la siguiente decisión en la medida cautelar e incluso sobre el fondo del asunto. También la magistrada hablaba el día de ayer que todavía no se ha estimado en la sala político-administrativo lo del caso de la participación e intervención de los periodistas. Sin embargo, adelantaba que ya en la cautela no somos parte como periodistas producto de esta sentencia. Sí, mientras la Corte Primera no los haya admitido, efectivamente los periodistas no son parte ni pueden participar en el procedimiento. Entiendo que hoy o mañana los periodistas apelarán de esa decisión, igual que el canal le tocará apelar sobre la negativa de admitir nuestras pruebas en el juicio que se está sustanciando en la Corte Primera. Y bueno, paralelamente aquí está corriendo el juicio de nulidad, está corriendo esta apelación que sigue pendiente y de llegarse a ejercer mañana estas dos apelaciones, pues correrán también los lapsos para decidir estas nuevas dos apelaciones que se van a realizar en este juicio, que como vemos se está desarrollando de una manera muy particular, pues aún sin llegar a la sentencia definitiva, nos hemos visto apelar ya al menos 4 veces de las decisiones interlocutorias que se han producido en el juicio de nulidad. Bien, muchísimas gracias. Entonces eran declaraciones de Ricardo Antela. Él es el consultor jurídico de Globovisión. Pues ya vieron en sus pantallas que el día de hoy un funcionario alguacil del Tribunal Supremo de Justicia
vino hasta la sede de Globovisión para así notificar a propósito de esta decisión del día de ayer de los magistrados miembros de la Sala Político-Administrativa del máximo órgano judicial en nuestro país, donde además se le notifica a Globovisión que una de las apelaciones y una de las medidas cautelares que se introdujo por parte de este canal de noticias se declaró improcedente. El doctor Ricardo Antela aseguraba así que hasta tanto este juicio que está en curso en este momento en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pues no finalice de algún modo, el Tribunal Supremo de Justicia no se puede pronunciar, no se puede declarar ratificada esta orden de multa que impuso Conatel a finales del año pasado al canal de noticias Globovisión. Vale recordar que todo esto es por informar de los sucesos y por la cobertura y transmisión periodística que se hizo en Globovisión de los sucesos de la cárcel El Rodeo 1 y El Rodeo 2 en junio del año pasado. También ya destacaba el doctor Ricardo Antela y vale recordar que se está a la espera entonces de la continuación de este juicio que se sigue en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y también del pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia de una segunda medida cautelar, una segunda apelación que ejerció el canal contra todas las decisiones judiciales que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. Vamos así a continuar con nuestra programación y devolver este pase. Gracias, será nuestra reportera. Aunque usted no lo crea. Yo quiero saber dónde está el cronograma electoral para que ellos estén ya de pre-campaña electoral. ¿Están en contra del CNE? Yo desde ya se los digo, Escuálido, yo estoy ya en pre-campaña, estoy calentando los motores para el 2012. Ahora, no estamos en campaña todavía. Yo desde ya se los digo, Escuálido, yo estoy ya en pre-campaña. Ahora, no estamos en campaña todavía. Aunque usted no lo crea. Duncan está siempre en tu vida brindándote soluciones de energía. Con Duncan Liberty Plus, ni una gota de agua para la batería de tu carro. Para quienes aman la aventura en la tierra y el mar, Duncan 4 y Duncan Navigator. Y olvídate los apagones con la caja de energía y baterías selladas Duncan. Con más de 55 años fabricando en Venezuela, acumuladores Duncan duran más. Caterina Valentino y quiero sensibilizarte a examinarte a tiempo. En el Centro Diagnóstico Digital te ofrecemos 10 estudios de detección temprana en la misma cita a un precio solidario. Somos los únicos en incorporar en Venezuela la mamografía tridimensional o tomosíntesis. Centro Diagnóstico Digital. Hazlo por ti misma. Hazlo por quienes te aman. Que parecen iguales. La diferencia está en ti. Sé la buena del cuento. Cómprale un coche Capela a tu bebé. Capela, distribuido por Today's Baby. Definitivamente Lulú y Lucía tienen un buen plan de mensajes de texto. En Movistar puedes conseguir el que mejor se adapte a ti. Escriba muchos o pocos mensajes. Actívalos por el 811. En Movistar siempre tenemos el plan perfecto para ti. Movistar, compartida, la vida es más. Esta es la nueva ampliación. Amplificación móvil de Locatel. Puedes inscribirte en nuestras jornadas de salud, recordar tus compras, ubicar los establecimientos y más. Hijo, ¿dónde es que compras esto? Papá, es gratis. ¿Y dónde me la regalan? No, la bajas en el celular. Ahora Caracas se transforma en la capital internacional del mueble. Regresa la gran gala del mueble en Venezuela. 11º Gran Salón Internacional del Mueble y la Decoración. 9 al 25 de marzo. Centro de Convenciones y Eventos Deja Vu Espacios. Nivel C2. CCCT. Organiza Evento Publicitario 2015. Para cada momento del día. Combina la fibra con todo.
Pato sabe lo desagradable que es cambiar la sucia canasta. Por eso presenta su nuevo Pato Discos Activos. Inserte el aplicador en el tubo, quite la tapa y colóquelo en el inodoro. Nunca más tocará la canasta y disfrute de una semana de limpieza y fragancia en cada disco. Nada es difícil para Pato. Ahora DirecTV te invita a McDonald's con la super promoción Simplemente en bandeja. Al comprar un McCombo, presenta tus tarjetas DirecTV prepago y disfruta de refrescos, sundaes, hamburguesas y McPollo sin costo adicional. Y si eres cliente previo pago, ingresa o regístrate en directv.com.be. Imprime el cupón de la promoción y preséntalo en tu McDonald's favorito. Tú me invitas a soñar. DirecTV. Haces lo que sea para lucir bello. En Armandeus lo vas a encontrar. Expocenter presenta Decoralia 2012, 19ª exposición de revestimientos, cocina, baño y decoración. Más de 90 empresas le esperan con las últimas novedades del sector, ofreciéndole la solución ideal para embellecer su hogar, oficina o comercio a precios de exposición. Visite Decoralia 2012, del 3 al 11 de marzo en el CCT. Organiza Expocenter. Soy muy sucio. Ensuciamos. Trabajas muy duro para mantener tu hogar limpio. Evita las cucarachas con Raymax, que con su poderosa fórmula las mata al instante. Y las sigue matando por semanas. Casa limpia sin cucarachas. Raymax las mata bien muertas. Siempre hemos estado en tus celebraciones. Ahora es nuestro mes aniversario y queremos celebrarlo contigo. Movistar. Compartida. La vida es más. Tuvimos que hacer una pausa en nuestra programación porque el Tribunal Supremo de Justicia ya notificó a nuestro canal que fue negada la medida cautelar con relación a la multa impuesta de Conatel a este canal. Pero sin embargo teníamos un tema al aire, continuamos trabajando lo que sabemos hacer bien, que es informar. El tema de los escoltas, que es lo que estamos tratando, nos queda poco tiempo. Yo prometo que vamos a tocar el tema mañana con más profundidad. Pero usted quedó en el punto de quiénes son estos escoltas. ¿Son militares, son policías? Bueno, ¿Quiénes deben ejercer esta labor? Bueno, vamos a hablar en este caso de las personas particulares, naturales, que gozan de este servicio contratado. Estas personas que se dedican a esta actividad generalmente son exfuncionarios policiales, exmilitares, que tienen cierta experticia en la parte de seguridad pública y se dedican a puntualizar su servicio a las personas particulares, ¿no? Obviamente que estas personas tienen en su mente lo que ellos recibieron como formación en sus inicios y sus actividades, digamos, de policiales. En ese caso se presentan los hechos donde se cierran las calles, se paran los semáforos, eventualmente ilícita o ilegalmente pues se violenta el derecho del ciudadano al libre tránsito. Y obviamente en este caso debemos hacer un esfuerzo para que esos funcionarios que se dedican a esta actividad lograr separar su formación inicial para darles formación en esta materia de escolta, que no es más que ejercer una actividad preventiva sobre las personas a las cuales dan su servicio sin violentar los derechos del ciudadano libre de tránsito. Eso es lo más importante de todo. Porque así como no está regulado, tampoco está definida cuáles son las funciones que deben ejercer. ¿Qué debe hacer un escolta cuando está en su función de trabajo? Garantizar, resguardar la integridad física, en este caso de la personalidad, así como del patrimonio moral y material de él y de su familia. Ciertamente los escoltas o exfuncionarios policiales que ejercen estas funciones, la gran mayoría no están entrenados para cumplir con dicha función. Ahí es donde entra nuestro trabajo de mejorar la calidad profesional de estas personas para cumplir con las exigencias de nuestro cliente, donde les exigimos lealtad, honestidad, formación, confidencialidad, honestidad, factores que llevan a una calidad de servicio, respetando los espacios de privacidad del cliente en este caso. Como le dije al inicio, la mayoría de estos escoltas que cometen estas irregularidades con las motos que se atraviesan, casi siempre son de entes públicos,
¿Por qué? Porque utilizan la estructura para su desplazamiento, mientras que la personalidad, en este caso, si es usted que requiere el servicio, usted no le gusta llamar la atención, mantiene un perfil bajo. Entonces es donde calificamos el sistema de servicio que se le va a prestar. Hay lo que se llama un alto perfil y un bajo perfil. Los de alto perfil son las caravanas presidenciales, de diputados y todo de índole político, mientras que las de bajo perfil son las de los empresarios y ejecutivos y familias. Lo que pasa es que hay que establecer una diferencia. Una cosa es cuando un alto funcionario, que además es por ley, tiene derecho a pedir este servicio de protección a su vida y a sus bienes durante su trabajo y fuera de su trabajo cuando ejerce una función pública. Y otra cosa son aquellas personas, ciudadanos comunes, que ante la creciente inseguridad pues acuden a estos servicios. La pregunta es quiénes son estos escoltas, porque no todo el mundo tiene, digamos, no es un alto funcionario para acudir a la división específica con relación a protección de personas. Bueno, ¿hay un registro? No hay un registro, sin embargo, en Internet, a nivel de Boomerang y páginas que ofrecen o buscan servicios, o buscan personas para trabajar, usted ve la cantidad de solicitudes de escolta que existen. Entonces las personas que se encuentran en la flotante, en la materia laboral, ellos ofrecen su servicio, ahí es donde viene la búsqueda inicial. ¿Qué pasa? Que hay unas empresas, digamos inteligentemente, que recurren a los servicios de un asesor experto para poder filtrar el perfil de esta persona y garantizarle, por lo menos a través de la supervisión, que el servicio que se haga, digamos, sea el que ellos esperan. ¿Okay? Sin embargo, pues vamos un poquitico a la parte del perfil de esa persona. ¿Quién es el escolta? Aquella persona que es llamado a prestar un servicio a aquellas personas que de una manera u otra sienten amenazas contra su persona, por robo, por rapto o secuestro, por alguna violencia, digamos, personal que tenga, una amenaza personal que tenga, o algún daño que pueda ser expuesto, ¿no? O pérdida de información. Entonces, esta persona debería ser, en el perfil de él debe ser, digamos, una persona que normalmente debe estar armado, normalmente, no necesariamente tiene que ser armado, partiendo del principio que la protección, la prevención, no significa agresión contra otra persona, significa anticiparse a los eventos. Entonces, ahí es donde viene la parte de asesoría, que es lo que nosotros llamamos el primer escalón asesor de una persona. El escolta tiene la capacidad, o debe tener la capacidad de identificar ciertas amenazas antes que ocurra el hecho que no deseamos. ¿Okay? Igualmente debe tener conocimientos en conducción, manejo defensivo, conocimientos en materia legal, de conocimiento en primeros auxilios y algunos otros conocimientos en etiqueta y protocolo, buscando la intención de que el perfil sea el menor posible. Sin embargo, como insistimos, dado que estas personas provienen de cuerpos de seguridad del Estado, su naturaleza es trancar, su naturaleza es eventualmente ejercer cierto poder que en ese momento carecen, porque no están en funciones públicas de policía. Fíjese que usted destacaba que puede estar armado o no. El que está armado, y me pregunto, ¿de dónde saca esa arma? Si es una figura que hasta ahora no está regulada, no está definida jurídicamente. Eso me lo va a responder mañana. Gracias por habernos acompañado hoy. Disculpen, además, bueno, nosotros queremos trabajar. Lastimosamente las multas que se nos imponen a este canal se nos hace difícil, todos estos procedimientos a los que estamos sometidos casi diariamente. Pero sí le prometo a la gente que estaba pendiente del tema, que mañana lo vamos a tocar con mayor profundidad. Los escoltas en nuestro país están regulados o no, quién los instruye y además de dónde sacan esas armas, quiénes son. Es el tema que vamos a profundizar el día de mañana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. A continuación, Radar de los Barrios, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 1048.